Agradecemos tu bondad, tu misericordia, tu cuidado. Te damos gracias. Gracias, Padre, porque en tu agenda tú tenías destinado este día para que tus hijos estemos reunidos a través de esta plataforma para escuchar palabra que transforma, que cambia, que liberta, que restaura y que nos ayuda, Señor, a tener esa comunión contigo, Señor. Gracias, Señor, por Benjamín. Lo ponemos en tus manos. Te pedimos, Padre, que a través de tu Santo Espíritu le dé el discernimiento y la fluidez que necesita para dar esa palabra que tú has puesto en su espíritu, Señor. Padre, quita, Señor, todo nerviosismo que pueda tener él y que él hable con autoridad como dar la palabra de Cristo. Señor, que sea tú que hable a través de él usando sus labios. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Oh, amén, aleluya. Gracias a Dios. Yo me encomiendo también al Espíritu Santo en esta mañana, dándole las gracias a Él porque Él es el que hace que de un ambiente inhóspito sea un ambiente espiritual. Mientras tú adorabas, Oceanías, y el Espíritu Santo me llevó a Samuel cuando Samuel envió a Saúl y le dijo, cuando tú vayas, tú vas a encontrar una guarnición de los filisteos. Y después de eso, tú vas a empezar, te vas a unir, que va a venir como una escuela de profetas que irán cantando y adorando al Señor. Ahí tú unirás a ellos y profetizarás. Porque el Espíritu me da es cuando que nosotros, de un momento, un ambiente no muy agradable, podemos hacer un ambiente espiritual cuando el Espíritu Santo está con nosotros. Nos movemos en los trenes, en los carros, y hay momentos que el Espíritu Santo te agarra, simplemente con una canción del Espíritu y lo que están alrededor tuyo son transformados por esa alabanza, por esa adoración. Entonces, me gustó mucho esa adoración, esa entrada, eso vino del Espíritu. Otra cosa es que, ante todo, quería expresarte a más a ti, Pastor Oceanía. Eh, Siéntete libre en la exposición de la palabra que yo voy a traer hoy, más que tú te mueves, el tema se mueve en cuanto a los escenarios. Yo sé que tú tienes muchos don y un don muy especial para poder hablar en público y poder desenvolverte. Aunque no exactamente ese es el tema, pero yo sé que Dios te puede dar y puede interrumpir y aportar al tema también. Entonces, sin más nada, yo me encomiendo al Espíritu Santo y le doy gracias por la palabra que Él me dio. La palabra que Dios me trajo en este día, me la dio hace unos meses. Yo iba camino a la iglesia, a Poughkeepsie, donde me congrego los domingos. Estaba hablando con mi esposa y empezamos a hablar de los diferentes acontecimientos que le ocurren a una persona, a los hermanos, a los de afuera, a los de adentro. Y yo dije, wow, mi amor, pero eso que estamos hablando se presta a un mensaje. Y empecé a explicarle. Entonces, para no darle mensaje antes del mensaje, déjeme leerle lo que el Espíritu Santo me puso. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está en el libro de Génesis, Reina Valera, 1960, capítulo 37. Voy a leer todo el versículo 37 hasta el 38, porque Dios lo va a usar como plataforma para darle forma al mensaje. Y de ahí nos iremos moviendo a Samuel capítulo 17, primera de Samuel, y después vamos al Nuevo Testamento, según Dios nos vaya dirigiendo y el tiempo nos vaya dando. Ok, dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la tierra de la familia de Jacob. No, perdón, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 16 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de colores, una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos, he aquí que atábamos manojos en el medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío.
Luego dice, les respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí he soñado otro sueño. Y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, más le tenía envidia, más su padre meditaba en esto. Dice el 2. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y le dijo Israel a Josué, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y la respuesta, tráeme la respuesta, tráeme respuesta, la respuesta. Después dice, y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. O sea, que ellos vivían en Hebrón. Y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Yo le oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Voy a decir algo acá. Ahí en esta parte del mensaje, lo que yo quiero demostrar ante todo era cómo la familia de José veía a José en su casa, probablemente Pablo, como lo amaba, no veía a través de sus debilidades, pero cómo los hermanos de él lo veían por causa del comportamiento de José y el comportamiento de ellos. Entonces seguiremos leyendo. Dice, ahora pues venid y matémosle y echémosle de una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él por así librarlo de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando José llegó a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y lo tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlos a Egipto. Entonces Judá le dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano e encubramos su muerte? Venid y vendámosles a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, vuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Dice el 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no le halló. Y no halló a José dentro. Y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y le dijo, el joven no aparece. ¿Y dónde iré yo ahora? ¿Y dónde iré yo? Bueno, otra versión dice, ¿dónde iré yo ahora? Por eso estoy más diciéndolo que leyéndolo. Por eso me ven que intercambio palabras. Entonces tomaron ellos la túnica de colores de José y la degollaron y degollaron un cabrito de la cabra y tiñeron la túnica con la sangre e enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él respondió, no, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, una mala bestia lo devoró.
José ha sido despedazado. Entonces rasgó sus vestidos y, y puso cilicio sobre sus lomos y guardó el luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo oyó su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, capitán de la guardia. Wow, qué historia, ¿verdad? Ahora yo le voy a leer la parte del tema que yo quiero enfatizar, lo que es un escenario, porque el Espíritu Santo me mostraba los dos escenarios. Un escenario es, como le explicaba, cómo el hombre ve a los hijos de Dios cuando son procesados y cómo lo ve Dios. Entonces dice, yo busco, de las cuatro partes que leí, lo que me gustaron más fueron estas dos. Dice, un escenario es parte del teatro construida y dispuesta convenientemente para que en ella se puedan colocar las decoraciones, las decoraciones y presentar las obras y sucesos dramáticos en cualquier otro espectáculo. Esta es la que se presta más al mensaje. Dice, es un conjunto de circunstancias que rodean a una persona y un suceso y un suceso. Entonces, después de saber esto, todos, después de saber esto, entendemos lo que es el Señor nos quiere decir, lo que es en cuanto a un escenario. Nosotros vimos cómo José en su casa era amado por su padre y aborrecido por sus hermanos. Debido a esto, dice la palabra, que los hermanos lo aborrecían, ¿verdad? No lo querían, no querían saber de José. Sin embargo, Dios estaba tratando con la vida de José. Nosotros muchas veces pasamos por ciertas circunstancias de nuestra vida y la persona no entiende lo que nosotros estamos pasando como hijos de Dios. Muchas veces nos juzgan. Entonces, mire cómo Dios fue entrando a José en diferentes escenarios. Por ejemplo, dice la palabra, él vivió en su casa con sus hermanos, pero sus hermanos no lo querían. Entonces, yo quiero que ustedes vean cómo veían ellos a José, sin entender el propósito que Dios tenía con él. Entonces, lo que hicieron fue que lo vendieron. Ya José, ya después de ser vendido por 20 piezas de plata, entró en otra etapa de su vida, sin entender lo que estaba aconteciendo con él. Después de eso, fue llevado a Egipto y fue vendido nuevamente a Potifar, capitán de la guardia, dice la palabra. Y esto, imagínense ustedes, fue terrible. Yo quiero destacar en esta palabra que en aquellos tiempos, no es como ahora, que ahora nosotros tenemos celulares, hay cámaras, hay, hay grabadoras que uno puede defenderse de cualquier situación. Entonces, José pasó por todo ese proceso, todo ese escenario de su vida, de una manera en el que yo entiendo, a mi parecer, si yo fuera mi caso, me imagino que el caso de ustedes, que ustedes vengan y lo agarren directamente en su casa o ustedes en su casa a una persona y encuentren todo mal alborotado y diciendo, oye, pero ¿qué pasó acá? No hay, o sea, no hay cámara, o puede ser que haya cámara y tú puedes probar, no, no fui yo que lo hice. ¿Entiendes? Volviendo a lo de José. Dice la palabra, después que aconteció, ¿vale? Este 38, aconteció que en aquel tiempo que Judá, no, perdón, no era eso, perdón. Yo leí ya lo de Potifar. Dame seguir entonces acá. Dice, el libro de Génesis donde podemos ver nuestro primer escenario, uno de los escenarios del hombre y el otro el escenario de Dios. En el primer escenario vemos cómo los hombres, o mejor dicho, los hombres, o mejor dicho, desde el escenario del hombre podemos ver aún al hombre culpable, humillado, entrar en un nivel de esclavitud, que estoy hablando de José, y humillación, para luego ver cómo Dios se mueve en la vida de esa persona y lo levanta. Entonces, vemos cómo todo el proceso que José pasó, mientras José era despreciado por sus hermanos y también fue la mujer de Potifar, prácticamente lo llamó violador, porque dijo que quiso abusar de ella, perdón. Entonces, vemos cómo Dios fue llevando a José a diferentes etapas de su vida, fue llevándolo, en un momento tuvo alivio cuando estuvo en la casa porque dice la palabra que él fue el mayordomo de toda la casa. No sé si ustedes me entienden. Fue mayordomo de toda la casa. Imagino yo cuando una persona que se vaya a otro estado, a otro país a vivir, viendo cómo
cómo se va desenvolviendo, y allá viene y lo meten preso injustamente, lo meten en la cárcel. Entonces, desde el escenario del hombre, José era culpable. No sé si ustedes me entienden. Desde el escenario del hombre, José era culpable, José no era inocente. Es como que un capitán, un general, un presidente venga a nosotros, que nosotros estemos trabajando con él, y nos meta preso porque nos halló robando, supuestamente nos halló robando, o quiso abusar de su hija, delante de los hombres. Y aún nosotros, si viene una noticia y sale en la televisión, dice, oh, el hermano Pedro, que trabajaba para el presidente Luis Abinader, lo encontraron en una manera sospechosa, y hasta que no se resuelve el problema, no se va, no va a poder salir de la cárcel. Entonces, desde el escenario del hombre, él era culpable. No sé si ustedes me entienden, él era culpable, y hasta que no se fuera aclarado todo eso en aquel tiempo, porque quiero aclarar que en este tiempo es fácil para nosotros poder resolver un juicio y un problema, pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo, y de hecho, lo que el Espíritu Santo me mostraba era que, como no había cámara, no había manera de poder desenvolver ese problema, de poder decir, José, yo soy inocente, yo no fui. Acuérdense que era la palabra de la mujer de la mujer de su jefe en contra de él. Entonces, dice la palabra que José ni siquiera se pudo defender. No se defendió José de su palabra. Entonces, dice, dice que él, José, fue preso, ¿verdad? Dios le dio gracia nuevamente y lo cambió a otro escenario. Ya José es jefe de la guardia porque se gana la confianza, y dice la palabra que Dios estaba con él. Y vuelvo a enfatizo porque quiero decir algo y siempre se me va, que en aquel tiempo, des en cuenta que para nosotros poder darnos cuenta de que José era inocente, mis hermanos, tuvieron que pasar aproximadamente 400 años. Digo nosotros, porque ahí fue cuando Dios le habló a Moisés y escribió el Génesis. Según la palabra de Dios, Moisés fue el que escribió el Génesis. Entonces, durante todo ese tiempo de la vida de José, por más de 400 y tantos años, se puede decir, José era culpable. Yo me imagino cuando Dios movió a José de la cárcel y fue y adivinó los sueños, por así decirlo. Uno interpretó los sueños, lo del copero y lo del panadero, lo interpretó. Incluso José le dijo a al copero, acuérdate de mí porque yo no he hecho nada para estar aquí en la cárcel. Luego pasan 2 años y sabemos lo que pasó. Dios se glorificó a través de la vida de José y cambia completamente el escenario de la vida de José. Ya José, ya acuérdense, estaba hablando de nosotros. Ya José no era inocente, no era culpable, fue gobernador, segundo después de Faraón. Dios le dio su esposa, le dio sus hijos, pero nosotros no sabemos ni siquiera lo que pensaban esa gente. Mira este hombre que era esclavo, vino de hebreo y vino de los hebreos de Canaán, de para allá, y ahora es el segundo gobernador de Egipto. ¿Cómo es esto? Un hombre que intentó violar a la mujer de Potifar. ¿Qué es esto? Yo me imagino el mismo Potifar. ¿Qué habrá pensado Potifar? La Biblia dice que él se llenó de ira, dice la palabra, cuando la mujer de él le contó lo que estaba pasando. ¿Me entiendes? Yo me imagino a ese hombre diciendo, yo no sé por qué yo no lo maté, yo no sé por qué yo no decidí cortarle la cabeza, porque en aquellos tiempos no era solamente lo metían preso, en aquellos tiempos lo mataban. Incluso, según habla la narración, historias bíblicas, historias que no están en la Biblia, que cuando una mujer era eh, encontrada en adulterio, ellos le mochaban la nariz en Egipto para que sepan que esa mujer era adúltera, y al hombre lo mandaban a los cocodrilos, al río Nilo, o le cortaban la cabeza. Imagínense usted. Entonces esa mujer sabía lo que estaba haciendo con la vida de José. Entonces, desde el escenario del hombre, le voceaban a José, tú eres un violador, eres una, quiero saber si le dijeron hasta ladrón, eres un esclavo, ¿cómo? Ese era el escenario del hombre, diciéndole todo eso a José. Pero desde el escenario de Dios, Dios le decía, tú eres mi hijo lleno de gracia, yo estoy contigo, yo no te preocupes, ese es un propósito que tengo con tu vida. Dice la palabra que José, cuando llegaron sus hermanos, yo creo que ustedes entiendan, a Egipto, dice la palabra que se presentó a sus hermanos y lloró y dijo, yo soy José, pero des en cuenta que José, pasaron aproximadamente 9 años para que José, después de la hambruna, ¿verdad? De los 7 años de hambruna, y que vinieran sus hermanos, más los otros, creo que fueron 17 años, o no, 13 años. Estamos hablando de 13 más 9 serían 22, ¿verdad? 22 años. Tuvo que esperar 22 años para poder ver a sus hermanos.
yo siempre me he preguntado cómo José con tanto poder decir yo quiero ir a ver a mis hermanos, desde en cuenta que él esperó, él decidió no moverse porque él le creía a Dios. Desde su vida él entendía que aunque el hombre lo veía a él como un fornicario, ladrón, adúltero, esclavo, malhechor, quién sabe si hasta mujeriego, sinvergüenza, él sabía quién era. Entonces, eso es de lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar en este de nosotros. Delante de los hombres, usted puede ser que usted esté pasando cierta situación en su casa, en sus hijos, con su esposo, con su esposa. ¿Y cómo te ven ellos a ti? Hay momentos que les quiero explicar, que hay momentos que de la vida de nosotros que Dios nos retira una cobertura especial que Él nos pone delante de los hombres, para que ustedes entiendan, y nos somete a un yugo de, no va a decir de esclavitud, pero nos somete a cierta presión para someternos al hombre, para sacar lo que Él quiere, como un desierto. Nos pasa por un desierto y nos expone para sacar lo mejor de nosotros. Dice la palabra que Dios nos limpia como oro y nos limpia como la plata. Entonces, así pasa en la vida de nosotros constantemente. Mientras nosotros estamos en este diario vivir, probablemente la gente nos ve de una manera que nosotros mismos muchas veces nos vemos, pero Dios sí lo ve. Entonces, llegamos a un punto de nuestra vida que nosotros nos sentimos, Dios mío, yo no estoy dando el grado, yo no estoy haciendo lo correcto, mira lo que está pasando, no me siento digno de ti, mira, Señor, por favor, ayúdame, yo quiero prosperar, yo quiero serte fiel en todas las cosas que tú has puesto en mis manos, así como fue Josué, que fue fiel, dice la palabra, que fue fiel en Egipto. Entonces pasa momentos que nosotros pasamos hasta vergüenza en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos dando el grado en cuanto a lo que Dios nos llamó a hacer y nos mandó a hacer. Entonces voy a dejarlo ahí para después explicarle más a fondo lo que José, cómo Dios veía a José y cómo los hombres veían a José. Me voy a mover ahora a leer el capítulo 17 del libro de Samuel, primera de Samuel. Es algo corto, 17, parece 17, 28. Lo puede buscar conmigo, déjame ver si estamos activos en el chat porque no estoy viendo nada, solamente veo mensajitos. Ok, 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 perfecto. Ok, a ver, ahora vamos a poner el capítulo 17, no, sí, capítulo 17 de Primera de Samuel, versículo 28. Voy a leer desde el 27. Y el pueblo le respondió la misma manera, diciendo, así hará el hombre que venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado en aquellas pocas ovejas? ¿A quién ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Ya sabemos que David respondió, es mero hablar, ¿qué he hecho yo ahora? Yo no he hecho nada. Entonces, este solo texto de la Biblia, este poquito texto, nos habla de cómo veían los hermanos de David a David. Solamente con una expresión, acuérdense que Dios es un Dios de orden. Dios nunca hace nada por casualidad, Dios nunca revela una conducta algo de una persona si no es una conducta. Yo creo que usted entienda. Entonces, cuando ya usted ve que Dios revela algo de una persona, de un hijo de él, de un profeta, de un maestro, de un evangelista, ¿cómo se llama? De un profeta, maestro, evangelista, de un pastor, de algo. Cuando Dios revela algo y denota algo de esa persona, de hecho, la Biblia entera habla que Dios nunca ocultó las debilidades de sus hijos. Por ningún lado usted ve. Usted sabe lo que fue David. David dice la palabra que fue un sanguinario. Él mató a Urías Eteo para quedarse con la mujer de Urías Eteo. Y Dios no ocultó eso a nosotros. También Abraham. Abraham era mentiroso. Y dice la palabra que fue el padre de la fe. De un lado, mintió porque acuérdense que dijo que Sara, cuando él fue a Egipto, dijo, no, es mi hermana. Dice la palabra, porque también era su esposa, aunque Sara era media hermana de Abraham. Pero la intención con la que él juzgó ese trato de Dios en su vida fue mintiendo para que no supieran que Sara era su esposa
porque en Egipto, en aquellos tiempos, cuando un hombre, si le gustaba la mujer de él, al hombre lo mataban y se quedaban con la mujer. Por eso fue que él dijo que era mi hermana, para que él no lo matara. Entonces, volviendo al tema, perdón, que está un poquito de frío. Volviendo al tema, Dios revela una conducta de una persona ya cuando, porque es una, perdón, revela algo de una persona cuando una conducta, como un hombre se conduce, como una persona se dirige en su diario vivir. Entonces aquí vemos como Eliab, el hermano de David, se dirigió a él, le dijo, le dijo, tú eres es un soberbio, eres malo porque, por la malicia de tu corazón. Entonces eso me enseña a mí, por la palabra, que David no tenía un trato muy fácil con sus hermanos. Probablemente era el despreciado, era el humillado en su casa, porque era el más pequeño. Acuérdense que eran ocho hermanos y David era el más pequeño de los varones, dice la palabra. Entonces, vemos cómo muchas veces nosotros por la gracia que tenemos en Dios, o las personas que tienen una gracia en Dios especial, son maltratados, son humillados y no entienden el por qué. Entonces, aún cualquier error de su vida, miren ahí como el hermano de él lo está viendo de un escenario diferente. No está viendo quién era David. De hecho, hasta yo mismo tengo hijos. Si Dios no me revela quién va a ser mi hijo en esta casa o en el futuro, probablemente uno tenga un trato, ¿sabes? Uno trata, uno, aunque debería de hacer el mismo cuidado para todos, pero uno tiene un cuidado especial. Si te dice, mira, soy un profeta, un evangelista, un pastor, entonces uno dice, no, espérate, déjame cuidar más a mi hijo, etcétera, etcétera. Entonces, ya David ahí había sido ungido, si mal no recuerdo, por el profeta Samuel. Eso me dice a mí que Eliab sabía que él iba a ser el rey de Israel. Entonces, para más tener consideración de quién era David, me doy a entender. Entonces, desde el escenario de la casa de Saúl, no de David, David era malvado, tenía malicia en su corazón, era soberbio. O sea que la persona soberbia uno muchas veces no la soporta. No estoy diciendo que David era así, sino cómo el hombre lo veía. ¿Entiendes? Sin embargo, Dios dice de David que era un hombre conforme a su corazón, un hombre conforme que hará todo conforme a como él quiere cuando lo apartó y habló con Samuel. Pero pero el hombre, desde la perspectiva del hombre, David no era lo que el hombre veía en él. Déjenme leer a ver las cuantas notas que tengo acá. Desde un escenario le llamaban soberbio y malvado, y desde otro escenario, Dios lo llamaba un hombre conforme a mi corazón, como yo le decía. Desde el escenario del hombre lo llamaban sanguinario y malvado. Esta parte de sanguinario, no sé si ustedes recuerdan cuando Simei maldijo a David y le dijo, hombre sanguinario, malvado, Dios te ha quitado a tu reino, se lo ha dado a tu hijo Absalón, cuando Absalón se rebeló contra él, por causa de lo que tú le hiciste a la casa de Saúl. Y sin embargo, mira cómo veía Simea a David. Dicen cuenta que ya David, en esta parte que yo estoy citando, él era rey de Israel. Entonces, aún siendo rey, y Dios haberlo establecido como rey, y nosotros conocemos cómo David se condujo. Dice que la palabra que David lo mandaban a los filisteos y lo hicieron capitán de 1000. Y lo mandaban a pelear contra los filisteos. Incluso dice la palabra que cuando querían entregarle a la hija de él, Saúl, para probarlo, o para que lo matara, entregándole al filisteo, le dijo, tráeme siempre pucho de los filisteos. Dice la palabra que Dios estaba con David y le trajo no solamente 100, le trajo 200 prepucios de filisteo. Entonces, aún nosotros viendo, bueno, acuérdense que la palabra dice que lo que está escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Entonces, nosotros vamos aprendiendo de cada cosa para que nosotros no aprendamos a juzgar a los demás, a las demás personas, cuando estamos pasando por tratos y están pasando por tratos en su vida. Entonces, dice, desde el escenario del hombre lo llamamos sanguinario y malvado, pero desde el escenario de Dios lo llamó hombre obediente en todo lo que yo quiero, eso él va a hacer. Dice, ahora bien, quiero ver acá, dice, y le predico con él, el Señor Jesús. Ok, ya vamos a pasar a la otra parte donde hablamos del Señor. Dame un segundo. Mi esposa se está yendo y no quiero, me está distrayendo un poco. Déjame ver. Okay. Ahora sí, ahora vamos bien. Ya estoy más tranquilo. Pasa que tengo niños, sabrán, y tengo un Mateo ahí gritando a todo lo que da. Bueno, el punto es, llevándolo ahora esto a lo que es Jesús, el Señor, nuestro Rey, nuestro amado Dios,
el león de la tribu de Judá, vemos de la misma manera cómo Jesús pasó ese mismo proceso que pasaron cada uno de los siervos de Dios que fueron llamados por Dios. Jesús nació en una familia pobre, dice la palabra que nació en Belén de Judea, creo que Belén de Judea, en un pesebre humilde. Sin embargo, hay relatos de la Biblia que, que veían a María como que había pecado. De hecho, a Jesús lo llamaron hijo de fornicación. Entonces Jesús tuvo que someterse al proceso de escrutinio también del hombre para poder llevar el peso del pecado y poder llevar lo que él quería mostrarle a la humanidad. Mientras el hombre lo llamaba a él, que por Beelzebú echaba fuera a los demonios, o le decían hijo de fornicación, Dios decía, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Entonces, desde el escenario, desde el escenario del hombre, veían a Jesús como malvado, como que echaba el demonio fuera. Incluso le decían, no, ¿qué señal tú haces para que creamos en ti? Muchas veces nosotros, de una forma directa, cuando estamos pasando por el proceso de Dios, muchas veces las personas quieren ver a Dios obrar en la vida de nosotros, o quieren ver algo de nosotros, de que Dios está con nosotros, y quieren señales, piden, oh, pero ¿qué hace? O ¿quién fue que te apartó? ¿Quién fue que hizo esto? ¿Quién fue que hizo aquello a través de ti? Quieren ver pruebas. Pero quiero dejarles saber a ustedes que en la vida de Dios no es así siempre. Dios da testimonio, pero de vez en cuando que Dios pasa por un proceso a cada uno de sus siervos y al final, como hizo con Jesús, da testimonio de quién es Jesús. Incluso hay momentos en los que Jesús se le paraba frente a ellos por causa del orgullo de ellos. Le decía, se le ponían de tú a tú a discutir con el Señor. Sin embargo, muchas veces Jesús lo dejaba con la palabra en la boca, se volteaba y se iba y lo dejaba igualito. ¿Entiendes? Aún en la casa de Jesús dice la palabra que uno de sus hermanos le dijo, si tú, como tú te llamas hijo de Dios, porque tú no te vas al mundo y te das a conocer, si tú te quieres dar a conocer. Y él le dijo, su tiempo siempre es, pero el mío no siempre es. En cuanto a que lo estaba enviando también a la fiesta de los panes, no recuerdo bien, en el libro de Juan, estaba diciendo eso. Entonces, le decían, vete y date a conocer. Pero sin embargo, Jesús no vino a eso. Él vino a dar a conocer al Padre, el testimonio del Padre. Entonces, lo que yo quiero recalcar, que muchas veces nosotros desde el escenario de los hombres no valemos nada como hijos de Dios. O a veces nos damos, no, muchas veces por el testimonio, muchas veces por el trato de Dios, porque hay cosas que se salen fuera de nuestro control. Y Dios quiere enseñarnos a nosotros a no juzgar a los demás, pero también cuando nos están juzgando, que nosotros entendamos el proceso por el cual Dios nos está pasando y Dios nos está enseñando. Déjenme yo ver las notas que tengo acá. Dice, todos sabemos cómo siguieron las cosas, cómo el Señor nació, de la manera que nació, fue rechazado por su pueblo, rechazado por sus hermanos. Desde el escenario de los hombres, dice, le gritaban, hijo de Beelzebú, o por los hijos, o por Beelzebú te echa fuera demonios. Mientras que Dios, desde el otro escenario, le llamaba, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Por otro lado, le llamaban hijo de fornicación, mas Dios desde su escenario y en forma de paloma dice que descendió y confirmó el ministerio de Jesús cuando fue bautizado, dando a entender que él era su hijo. Hubo una ocasión que el Espíritu me trae ahora que dice la palabra que muchos oyeron truenos y Jesús le dijo, esta voz no vino por causa mía, sino por causa de ustedes, para que ustedes crean que yo soy, dando a entender quién era el Hijo de Dios. Dice, desde un escenario, él era el hijo del hombre, y desde el otro escenario era el hijo de Dios. Sabe que la palabra dice que era el hijo de hombre, hijo de Dios. Dice, desde un escenario, él era el cordero, pero desde el otro escenario, él era el león de la tribu de Judá. Desde un lado, o sea, desde otro escenario, era el alfa. Pero aquí yo quiero entrar en lo que es el escenario de Dios solamente, porque aunque el hombre no ve de una manera, Dios siempre nos va a ver desde la manera de lo que él no quiere, de que él quiere lograr con nosotros. Y mire cómo veía Dios a Jesús y quién era Jesús.
De un lado era el alfa y del otro lado el omega. O sea, el alfa y el omega, principio y fin, como dice Apocalipsis. Del otro lado era el hombre humillado en una cruz, en, en una cruz, siendo glorificado, siendo después glorificado, no siendo después crucificado, muerto y sepultado, más del otro lado resucitado, glorificado y exaltado. Eh, no sé si la pastora Oceanía quiera agregar algo para yo entonces darle la conclusión del tema, que a mí me gustó mucho y lo tengo escrito en el celular. Tú vas excelentemente bien, o sea, tú estás exponiendo algo hermoso, o sea, cómo hay un escenario que ve el hombre y un escenario que ve Dios. Te estamos siguiendo, tú estás excelente, no hay que interrumpirte, sigue. Perfecto, gracias, pastor. Dice la nota que yo tengo acá, hemos, cuántas veces hemos señalado a nuestro prójimo desde el escenario de nuestra percepción? Esas son preguntas que yo creo que nos hagamos como autoanálisis. ¿Cuántas veces nosotros hemos señalado o hemos dicho algo de una persona simplemente porque lo vemos como un buhonero, por ejemplo, un ladrón, un vendedor de droga o lo que sea? A una persona que va a la iglesia mal vestida, como uno la ve. Dios quiere que aprendamos algo de eso. ¿Cuántas veces hemos sido juzgados injustamente con pruebas, ya sabiendo que no somos culpables? O sea, muchas veces hay cosas que vienen pruebas indubitables, como pasó con José. La mujer de Potifar dijo, mira, que tengo su ropa, la dejó. ¿Qué prueba mayor que esta? Pero sin embargo, nosotros sabemos que José era inocente. ¿Me entiendes? Entonces Dios quiere que nosotros seamos, desde el escenario de Dios, desde la vida cristiana que Dios quiere que nosotros llevemos, Dios quiere que nosotros enseñemos eso. Que nosotros, aún trayéndonos pruebas, si nosotros no tenemos la convicción y la seguridad de que es así, de verdad, de que esa persona confesó o algo así, aún así yo oraría, aún oyendo a esa persona diciendo algo de esa persona y diría, no, espérate, déjame llorarle al Señor, porque probablemente porque hay personas que para salvar a otra persona se echan la culpa también. No sé si ustedes me entienden. Dice, dice, ¿cuántas veces nos ponemos del lado del escenario de los hombres para hablar sin saber? Esa fue la pregunta que yo me hacía. Hmm. Dice, ¿cuántas veces vemos el poder de Dios diciendo como a Natanael, este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño? Termino con esto, pero lo voy a leer acá, porque lo tengo aquí en mis notas y creo que va a ser mejor, pero es que me acuerdo, porque yo no escribo bonito y parezco un doctor y después estoy adivinando. Ok, vamos a darle la conclusión un poquito larga, pero es hermosa. Me gustó más la conclusión. Dice, José era amado de su padre y despreciado por sus hermanos. José fue elegido por Dios para salvar a un pueblo de la hambruna. Más delante de sus hermanos iba a ser vendido y luego esclavizado por los egipcios para luego perderse de su casa. Dice el Señor Jesús. Jesús estaba más enfocado en lo que Dios tenía que decir de él que lo que el hombre que lo que el hombre estaba diciendo. Eso es algo que el Señor quiere que nosotros entendamos en este día. Cuando ustedes ven que el hombre lo señala, lo acusa injustamente, vaya donde Dios, preséntese donde Dios. Señor, ¿será qué está pasando? ¿Por qué están diciendo esto de mí? Que aunque nosotros muchas veces los tratos que Dios tiene con nuestra vida en cuanto al yo, es para que crezcamos, no tanto para que nos enfoquemos nosotros mismos, porque cada uno de ellos fue procesado y fue llevado a un nivel de gloria excelente, pero, pero como le digo, siempre nosotros sabemos eso porque Dios lo dejó escrito, pero en la realidad, lo que está pasando ahora, nosotros tenemos que aprender de eso para nosotros no desenfocarnos, no perdernos, no sentir que Dios nos abandonó. Dice, le decían, en cuanto a Jesús, le decían hijo de fornicación, como lo leí ahorita, hijo de fornicación, mas Dios le decía, este es mi hijo amado, este es mi hijo amado. El hombre le decía, demonios tiene, más Dios, para manifestar su deidad bajo en forma de paloma, siendo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, y reposó sobre él. Vuelvo y digo esto, más Dios, para manifestar su deidad, bajó en forma de paloma, siendo, o sea, la paloma siendo el Espíritu Santo, y reposó sobre él. Dice, esta parte es lo que yo quiero, que me gustó más del tema. Dice,
lo que está pasando abajo es una manifestación de lo que está pasando arriba. A nosotros no nos debe preocupar más lo que piensa perdón, nos debe preocupar más lo que piensa nuestro Padre Celestial de nosotros que lo que los demás piensan. Si el cielo se mueve, yo me muevo. Si el cielo calla, usted calle. Si el cielo dice sí, nadie puede decir no. Si el cielo quiere, entonces todo lo que pase en su entorno facilitará para que eso pase. O sea, si Dios quiere que usted sea un adorador, si Dios quiere que usted sea un pastor, si usted quiere que usted sea un evangelista, si Dios quiere que usted vaya a Estados Unidos, si Dios quiere que usted haga un proyecto, si Dios quiere que usted haga un retiro, si Dios quiere que usted ponga un programa de radio, dice la palabra, y la palabra revela que Dios se mueve, deja ver ya gracia para que todo eso se cumpla. ¿Entiendes? Porque dice la palabra que lo que nosotros estamos en la tierra será atado en los cielos y que nada sube al cielo sin antes descender del cielo. O sea, la palabra dice que de los recibidos de sus manos nosotros le damos y no le daré nada a Jehová que no me cueste, como dijo David. O sea, todo lo que nosotros hacemos para Dios, todo lo que nosotros tenemos para Dios, todo lo que nosotros vamos a hacer para Dios, ese deseo que nace en nuestro corazón, primero nosotros debemos someterlo al Espíritu Santo. Y de acuerdo a eso que Dios puso en nuestro corazón, en ese mover, en ese sentido, Dios se va a mover porque Dios solamente respalda lo que es de Él, lo que viene y nació de Él. Dense en cuenta que Saúl fue rey por 40 años, dice la palabra en el libro de los Hechos, si mal no recuerdo. Él fue rey por 40 años, sin embargo ya Dios lo había desechado. Pero ¿quién fue que lo puso como rey? ¿Quién lo eligió como rey? Fue el pueblo, no fue Dios. Pero Dios, por complacerlo, dice la palabra, lo apartó como rey. Pero no pasaron ni 7 años, creo que fueron, cuando ya Dios lo había desechado, porque pues, él no obedecía. Y en último análisis, dense cuenta lo que pasó, que cada rey pusieron un rey, vino David después de eso, después vino Salomón, después de Salomón vino, creo que fue Amón, algo así, que es el hijo de Salomón. No recuerdo bien el nombre. Y ahí fue sucesivamente hasta que se terminó el reinado. O sea, lo que Dios quiere enseñarnos es que no nació en su corazón que hubiera rey sobre Israel, porque Dios es el rey de reyes y señor de señores. Entonces, volviendo a eso, nosotros nos tenemos que mover y hacer las cosas de acuerdo al escenario de Dios, a lo que Dios quiere hacer con nosotros y pedirle a Dios revelación. Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres? Hago esto, me muevo aquí, me muevo allí, mira, me están juzgando, mira lo que está pasando. Hay un dicho que dice que cuando el río suena porque agua atrae. Claro, pero no siempre es así. Muchas veces simplemente te pasan cosas en nuestra vida y circunstancias que Dios nos pone para enseñarnos algo, para que no nos expongamos tanto. Ahora dice, Dios quiere, volviendo a la conclusión, Dios quiere que antes y todos los días nos enfoquemos en lo que Él piensa de nosotros, qué es lo que en lo que los demás pueden decir, puedan pensar o puedan hacer. He oído de cosas que a la vista de los hombres son personas ilustres, preparadas, de buen testimonio. Sin embargo, Dios no se revela de la misma manera hacia ellos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor conoce su corazón. Eso pasó con David. Cuando David fue apartado, dice la palabra que él era un hombre conforme a su corazón y que Samuel, porque acuérdense que pasaron los 7 hijos de Isaí delante de Samuel. Sin embargo, Dios rechazó a los primeros 7 y le dijo, no, ellos no son, porque tú miras lo que está en el corazón, a lo que está fuera del hombre, su apariencia, su físico, mas yo miro su corazón. Yo miro lo que está dentro del hombre. Entonces dice, porque el Señor conoce el corazón y he visto a hombres llenos de errores, humildes, hasta medios tontos, por así decirlo, ¿verdad? Despreciado, menospreciado, etcétera. Y eso son los elegidos de Dios. La Biblia dice que Dios cogió lo vil y lo menospreciado de este mundo para deshacer a lo que se cree. A lo que se creen. No sé si te dan cuenta, mira, David, un hombre despreciado, a Abraham, el padre de la fe, pero sin embargo mentía y era un hombre ya, dice la palabra, que tenía 100 años cuando Dios le dio a Isaac, Sara, una mujer estéril, que a los 90 años Dios le dio el hijo con Abraham, de la misma manera. ¿Quién más? Sansón era un hombre débil, Dios le eligió desde el vientre de su madre igualmente y fue Nazareno, fue un hombre débil. Sin embargo, mire lo que pasó con él después. Ahí están los dos contrastes. O sea, la elección es un misterio y vemos como Dios elige a hombres
también hombre rico, porque Dios puede hacer lo que Él quiera. Puede elegir un hombre rico que no tenga mucho pecado en un sentido, que es un hombre consecuente moralmente. Y también vemos cómo Dios elige también desde otra plataforma a personas del burgo, como dice la palabra, que cuando oyeron hablar a los profetas, digo a los profetas, no, a los apóstoles, que decían, estos no son hombres del burgo, hombres que yo conozco, hombres que se crearon con nosotros. Sin embargo, mire cómo están hablando lengua y mire cómo hablan en cuanto a Pedro, cuando hablaron en lenguas. Dice, déjeme ver acá, dice, los dos escenarios los vemos acá. En otra parte vemos como Saúl también, que decían de Saúl, varón alto y nadie como él, mientras que a David lo llamaron al último a la cena. O sea, Saúl era un hombre alto, dice que era más alto que todos de los hombres para arriba, era un hombre hermoso. Y de una vez lo eligió, el pueblo cuando lo vio se puso contento, aunque uno lo despreciaron, pero quiero destacar lo que el hombre veía en Saúl, era un hombre alto, así es, ese va a ser nuestro rey. Sin embargo, pues David, después fue que Dios le dio gracia, porque peleaba la batalla y lo amaba y lo querían, pero no fue así desde un principio. Sin embargo, dice la palabra que cuando se iban a sentar a la mesa, cuando Samuel estaba en la casa, él dijo, no nos sentaremos aquí hasta que no llegue el último de tus hijos. O sea, ya yo tenía mesa preparada para todos ellos, sin embargo, para comer. Sin embargo, no se estaban acordando de la persona que Dios había elegido, aunque no sabían, pero no se acordaban de David. Déjame ver, mis hermanos, si tengo algo más. Muévase con Dios. Ok, esta parte dice, termino con esto, dice, movámonos con Dios y agudicemos nuestros oídos para que podamos ver cómo Dios ve, oír como Dios oye, sentir como Dios siente, entender como Dios entiende, y que si nosotros nos sentimos muchas veces despreciados, entendamos que esos son los procesos de Dios, que a nosotros Dios nos llamó con un propósito, y es preciso que pasemos por el desierto, que nosotros entendamos que no juzguemos a los demás, ¿entiendes? Porque desde un escenario tú puedes juzgar a una persona, pero sin embargo Dios desde su escenario, de su perspectiva, de lo que Dios está haciendo en esa vida, está preparando un pastor, un maestro, un evangelista, un adorador, ¿entiendes? Entonces, nada, mi hermano. Damos gracias a Dios en esta hora. Gracias, Señor, por tu hijo Benjamín Vargas, quien nos ha traído la palabra que ha salido desde el tercer cielo. Gracias, Señor. Yo te pido en esta hora que tú lo sigas dotando de sabiduría, de sapiencia, de inteligencia, y que él pueda ser ese atalaya, Dios mío, para estos tiempos, de predicar el evangelio, de dar el mensaje que tú pones en su mente y en su corazón. Bendice su vida con toda bendición de lo alto, su alacena, su familia, y que él pueda seguir siendo ese sacerdote el cual ha sido llamado. Jehová Jesucristo, yo te doy gracias por esta exposición de esta mañana. Ayúdanos, Dios, a ser así como Él decía en la enseñanza de hoy, en el mensaje de hoy, que nosotros podamos ser transformadores de ambiente, como lo era José, que nosotros podamos ser termostato y no termómetro. Ayúdanos, Dios, a cada día, oh Dios mío, revelar lo tuyo en nosotros, en aquellos que nos rodean, que nos podamos ver nosotros mismos como tú nos ves, porque muchas veces por las emociones, por las tribulaciones nos turbamos y nos desenfocamos de cómo tú nos ves, Señor. Gracias, Señor, yo te doy por su vida. Bendícela con toda bendición del cielo, y que el mensaje de hoy expuesto y traído en este devocional, nosotros lo podamos atesorar, memorizar y rumiar durante todo el día. Favores que te pido por la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén, amén. Le damos gracias al Señor nuevamente por nuestro amado Benjamín. Vamos a estar dando los anuncios para el día de mañana, miércoles 22 de mayo. Estará con nosotros nuestra amada